¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones y tu fe, ciertas cosas en tu casa parecen estar en tu contra? La Biblia nos advierte claramente: no traigas cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Deuteronomio 7:26. Esta advertencia no es simbólica, es una realidad espiritual. Hay objetos que, sin que lo sepas, abren puertas al enemigo en tu hogar. Satanás no siempre ataca con fuerza visible. Muchas veces se infiltra silenciosamente a través de lo que toleramos o ignoramos. Hoy profundizaremos en este tema crucial para mostrarte cómo ciertos objetos pueden ser portales de destrucción espiritual en tu vida. Te ayudaremos a identificar qué elementos debes eliminar para restaurar la paz y la presencia de Dios en tu casa. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cerrar definitivamente las puertas al enemigo? Desde tiempos antiguos, Satanás ha utilizado objetos físicos como herramientas para infiltrar la vida de los creyentes. Lo que a simple vista parece un adorno, un símbolo cultural o un recuerdo de viaje puede esconder un propósito oscuro. Abrir una puerta espiritual que afecta directamente el ambiente de tu hogar, tu mente, tu descanso y tu conexión con Dios. No se trata de superstición, sino de una verdad espiritual profunda que la Biblia ha revelado desde el principio. Génesis 3 nos muestra cómo, en un simple fruto, se escondía toda una estrategia de engaño. Lo visible parecía inofensivo, lo invisible traía la muerte. Así actúa el enemigo, con sutileza, con camuflaje, con lo que parece normal. El problema es que muchas veces ignoramos las implicancias espirituales de lo que permitimos entrar a nuestras casas. No discernimos el origen, el propósito o la carga espiritual que puede contener un objeto. Deuteronomio 7:26 es claro cuando dice: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Esta advertencia no está ahí como un consejo opcional, sino como una directiva de protección. Dios sabe que ciertos elementos no solo contaminan físicamente, sino que espiritualmente marcan el territorio. Lo que está dentro de tu casa habla del señorío que ejerces. O Dios habita allí con su presencia, o el enemigo toma lugar a través del permiso que sin darte cuenta le diste. Algunos creyentes oran por paz y protección, pero al mismo tiempo conviven con objetos que contradicen esa oración. Lo curioso es que muchas de estas cosas no llegan por casualidad. En muchos casos son elegidas con entusiasmo, incluso con afecto. Amuletos, decoraciones exóticas, máscaras tribales, figuras de deidades extranjeras, piedras energéticas, atrapasueños, signos del zodiaco, velas consagradas en rituales de otras creencias, cartas de tarot usadas como decoración. Todo esto ha sido normalizado en muchas casas, incluso cristianas. Pero lo que parece decoración es en realidad una estrategia cuidadosamente diseñada por Satanás para plantar confusión, malestar, ilegalidad espiritual en hogares donde debería reinar la luz. El enemigo no necesita gritar para actuar, le basta con que no discierna. La Biblia dice en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que muchas de sus tácticas no se presentan con apariencia demoníaca, sino con envoltorios culturales, místicos, espirituales o estéticos. Mientras más atractiva es la fachada, más efectiva es la trampa. Así como Eva fue seducida por lo agradable a los ojos del fruto, hoy muchos caen por lo agradable a los ojos de una escultura,
de un símbolo o de una supuesta pieza de arte que en lo espiritual funciona como un ídolo encubierto. No olvidemos que el primer mandamiento en Éxodo 20, 3, 4 fue este: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Cuando Dios prohíbe las imágenes, no es por estética, es por santidad. Recuerdo el caso de una mujer cristiana que comenzó a experimentar insomnio, ansiedad repentina y un extraño malestar cada vez que intentaba orar en su casa. Durante meses buscó ayuda, se sometió a liberaciones, ayunó, pero nada cambiaba. Hasta que un día una hermana en la fe visitó su casa y vio una figura en su sala. Era una escultura de una divinidad hindú traída como recuerdo de un viaje. Aparentemente era solo arte, pero en el espíritu era un trono levantado en honor a otro Dios. Cuando entendió esto, la removió, la destruyó y oró, consagrando nuevamente su casa al Señor. A partir de ese momento la paz volvió. Lo que ni los medicamentos ni la consejería espiritual pudieron resolver, se solucionó al cerrar una puerta que el enemigo había mantenido abierta por medio de un objeto. Este tipo de situaciones no son raras. La Biblia está llena de ejemplos donde los objetos fueron vehículos de bendición o de maldición. En Josué 7, por ejemplo, encontramos la historia de Acán, un hombre del pueblo de Dios que desobedeció al tomar objetos prohibidos del enemigo. En apariencia eran cosas de valor, un manto, plata, oro, pero en realidad eran anatema. Ese acto no solo afectó su vida, sino a toda la comunidad. El pueblo fue derrotado en batalla y Dios dijo: Israel ha pecado, tomaron del anatema y también hurtaron, mintieron y aún lo guardaron entre sus enseres. Josué 7:11. Observa esa última parte. Lo guardaron entre sus enseres. Lo escondido en casa trajo derrota al pueblo. El pecado no declarado, el objeto no consagrado, el detalle ignorado, fue la raíz de la tragedia. ¿Y cuántas veces sucede lo mismo hoy? Guardamos cosas porque son bonitas, porque fueron regalos, porque tienen valor sentimental o económico, pero no discernimos si tienen valor espiritual. Satanás no necesita que le abras la puerta con una invitación. Le basta con que la dejes entreabierta. Y muchos lo hacen cuando permiten en sus casas objetos vinculados con religiones falsas, prácticas de brujería, chamanismo, adivinación, espiritismo o cualquier forma de misticismo no alineado con la palabra de Dios. No importa cuán pequeño sea el objeto, si fue creado o consagrado en rebeldía a Dios, lleva una atmósfera espiritual que tarde o temprano manifestará su efecto. En Hechos 19:19 se nos cuenta que cuando los nuevos creyentes de Éfeso comenzaron a seguir al Señor, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No los vendieron, no los guardaron, los quemaron, porque entendieron que su valor económico no se comparaba al daño espiritual que podían causar. Hoy, tristemente, hay creyentes que tienen libros de hechicería, novelas esotéricas, juegos de invocación espiritual y hasta amuletos cristianizados, como crucifijos mal usados o medallas de santos a los que rezan creyendo que eso no afecta su vida espiritual, pero afecta profundamente. La palabra de Dios no deja margen a la ambigüedad. En Isaías 2:18-20 se dice que los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cavernas para esconderse del terror del Señor. En aquel día arrojarán a los topos y a los murciélagos
sus ídolos de plata y de oro que se hicieron para que los adoraran. Esta imagen profética nos muestra que al final todo lo que no es de Dios será desechado. Pero, ¿por qué esperar hasta ese día? ¿Por qué no comenzar hoy limpiando nuestras casas de todo lo que impide que el Espíritu Santo repose con libertad? Muchos oran por unción, por revelación, por paz familiar, pero no pueden recibir nada porque su altar está dividido. La unción no puede habitar donde hay objetos que glorifican a otros dioses. El Espíritu Santo no comparte habitación con lo profano. El Señor es celoso y su presencia se manifiesta solo donde hay honra y santidad. Si deseas que tu casa sea un refugio de luz, de dirección y de descanso espiritual, tienes que evaluar qué cosas están hablando espiritualmente en tus habitaciones. No se trata solo de lo que ves, sino de lo que se mueve en lo invisible. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y muchos de esos principados encuentran entrada cuando permitimos que lo profano se instale bajo nuestro techo. Hay testimonios de hogares donde niños no podían dormir, se escuchaban ruidos extraños o se vivían constantes discusiones sin razón. Al buscar dirección espiritual, descubrieron que todo comenzó tras la compra o el regalo de un objeto, una máscara africana traída como recuerdo, un cuadro que representaba entidades espirituales, un libro heredado de prácticas esotéricas. Una vez que fueron eliminados y consagrado nuevamente el hogar, el ambiente cambió. No es misticismo, es guerra espiritual. La Biblia lo enseña, la experiencia lo confirma y la obediencia lo activa. El propósito de Dios para tu casa es que sea un lugar de comunión con Él, un altar de adoración continua, un santuario familiar. Pero si el enemigo ha logrado instalar un objeto con propósito de maldición, ese diseño divino se ve afectado. Por eso este es un tiempo de revisión, no con miedo, sino con convicción, no con superstición, sino con discernimiento. Dios te llama a examinar, a limpiar, a romper y a restaurar. Lo que toleras en tu casa determinará lo que experimentas en ella. No puedes pedir la gloria de Dios en un espacio donde se honra al enemigo, aunque sea de forma no intencional. El reino de los cielos no convive con las tinieblas, las expulsa. Hoy más que nunca el Señor está levantando familias con discernimiento, hogares que limpian, que oran, que consagran, lugares donde cada rincón proclama: aquí reina Cristo. Y para que eso ocurra hay que comenzar por lo visible, porque lo que se ve muchas veces sostiene lo que no se ve. Y si hay algo que sostiene la presencia del enemigo, ese objeto debe ser eliminado con autoridad, con oración y con decisión. No importa si costó caro, si fue un regalo de alguien querido, o si estéticamente luce bien. Si no glorifica a Dios, no pertenece en tu casa. Dios está buscando altares puros y tu hogar puede ser uno de ellos. Pero primero tienes que identificar si hay objetos que el enemigo ha colocado sutilmente para robarte la paz, la unidad y la bendición. Si lo haces, estarás dando un paso hacia una nueva dimensión de libertad. Porque donde hay limpieza espiritual, hay manifestación de su gloria. ¿Estás listo para revisar tu casa con ojos espirituales? Porque lo que descubras puede ser el principio de una nueva temporada en tu vida. Una temporada donde el enemigo pierde terreno y la luz de Cristo vuelve a brillar en cada habitación. Hay elementos que no fueron diseñados para ser simplemente vistos, sino para transmitir una influencia, para sembrar una idea, para abrir un canal. En la superficie parecen arte, cultura, expresión visual, pero en el fondo operan como una plataforma espiritual que, si no es discernida, puede convertirse en una puerta abierta a la confusión, la oscuridad y la rebelión contra Dios. Muchos hogares están adornados con cuadros, esculturas, pósters
o imágenes que no glorifican al Señor, sino que promueven el pecado, la violencia, la inmoralidad o incluso lo satánico. Y lo más peligroso no es su apariencia, sino el mensaje espiritual que sostienen y la atmósfera que liberan. La Escritura es clara al enseñarnos que lo visual tiene poder. El pecado original comenzó con una imagen. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Génesis 3:6. Lo primero que usó el enemigo fue una impresión visual, porque sabía que lo que entra por los ojos puede anidar en el alma y desde ahí gobernar los pensamientos y las decisiones. No se trataba solo de un fruto, sino de una percepción plantada con astucia. Lo mismo ocurre con las imágenes que colocamos en nuestras paredes, las portadas que permitimos en nuestros estantes, los íconos que convertimos en parte de la decoración cotidiana. Detrás de lo que se ve hay una intención espiritual. El enemigo ha perfeccionado el uso de lo visual para introducir sus mensajes con aparente inocencia. Lo que muchas veces es defendido como una expresión artística, en realidad es un mensaje encriptado que glorifica la muerte, la violencia, la sexualidad desordenada, el orgullo, la vanidad, el terror, el caos o la idolatría. El arte no es neutral, la estética no está desligada del espíritu. En Éxodo 32, cuando el pueblo se cansó de esperar a Moisés, construyeron un becerro de oro y dijeron: este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. No necesitaban un ídolo funcional, necesitaban una imagen que reemplazara la presencia de Dios. Cuando el hombre deja de mirar a Dios, siempre busca llenar ese vacío con una imagen creada por él mismo. Así nacen los ídolos, no solo como estatuas, sino como conceptos visuales que toman el lugar de lo eterno. La mente humana está diseñada para responder a lo que ve. Por eso Jesús enseñó con parábolas llenas de imágenes. Por eso el Apocalipsis está repleto de visiones. Por eso los profetas describían en detalle lo que veían en lo espiritual. Y por eso también el enemigo ha saturado el mundo con imágenes que distorsionan la verdad. En Proverbios 4:25 a 27 leemos: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esta instrucción comienza con la vista, porque lo que contemplamos determina hacia dónde caminamos. Si un hogar está lleno de imágenes distorsionadas, su atmósfera espiritual comenzará también a desviarse. No todas las imágenes son directamente demoníacas. Algunas son sutiles, un rostro que expresa altivez, una pintura abstracta con símbolos de rebelión, una escultura que representa sensualidad, un afiche de una película cargada de oscuridad, un diseño con simbología pagana o anticristiana. Todo esto opera como puntos de contacto. Puede que el observador no entienda su significado, pero el mundo espiritual sí lo reconoce. En el plano visible es decoración. En el invisible es legalidad. Lo que exalta el pecado establece un trono que no pertenece a Dios. Y donde hay tronos ajenos, el Espíritu del Señor no habita con libertad. En Romanos 1:23, Pablo denuncia a los que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta sustitución no era inocente, era una transacción espiritual. Donde antes había gloria, ahora había corrupción, y la causa fue la imagen. Este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia bíblica. Cada vez que el pueblo se apartó de Dios, lo hizo siguiendo una imagen. Cada vez que fue restaurado, comenzó destruyendo imágenes. Cuando Ezequías trajo reforma a Judá,
Lo primero que hizo fue quitar los lugares altos, quebrar las imágenes, cortar los símbolos de acera. 2 Reyes 18:4. La limpieza espiritual siempre empieza con lo visible. Las imágenes que exaltan el pecado se infiltran en los hogares como algo aceptable. Muchas veces se disfrazan de arte moderno, de tendencias decorativas, de coleccionismo o de homenaje cultural. Pero no hay excusa que valide lo que Dios llama abominación. El Salmo 101:3 dice con firmeza: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Este versículo no se refiere solamente a evitar mirar cosas malas por accidente, sino a no colocarlas, a no instalar lo injusto como parte de nuestro entorno habitual. El salmista entendía que los ojos no solo captan, también sellan. Lo que repetidamente se observa se convierte en costumbre, y lo que se tolera en lo visual se termina justificando en lo moral. Uno de los símbolos más usados para glorificar lo demoníaco es el que representa calaveras, sangre, oscuridad, animales con connotaciones ocultistas, gestos con significados místicos, figuras asociadas a rituales, íconos que han sido usados históricamente por cultos satánicos o ideologías anticristianas. A veces se presentan en forma de ropa, pósters o elementos de diseño, pero su efecto no cambia. En cada uno de ellos hay una atmósfera espiritual. No porque el objeto tenga poder en sí mismo, sino porque se ha convertido en canal de influencia. En 1 Corintios 10:19-20, el apóstol Pablo dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No se trataba de objetos mágicos, sino de participación espiritual. Lo que se acepta como símbolo tiene un efecto invisible, pero real. En muchos hogares, las imágenes que representan personajes ficticios con poderes sobrenaturales, pues figuras sexualizadas o seres oscuros, están expuestas sin reflexión. Se piensa que no tienen consecuencia porque no son reales. Pero lo que representan es real. La idea detrás de ellos está viva. El pecado que encarnan es activo. El mensaje que transmiten es directo. Exaltar lo que Dios detesta. No es inocente tener imágenes de violencia, de desnudez, de burla, de idolatría o de blasfemia. La palabra enseña que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6:8. Cada imagen que alimenta la carne está sembrando un fruto que tarde o temprano será cosechado. Una imagen puede instalar pensamiento, puede alterar el estado emocional de quien la observa constantemente, puede invitar a una forma de pensamiento o de vida, puede predisponer a la mente al rechazo de lo sagrado y a la tolerancia del pecado. Puede crear una atmósfera de pesadez espiritual, puede callar la voz de la conciencia, puede normalizar el mal. Por eso, lo que parece una elección estética, en realidad es una decisión espiritual. Lo que decides mirar y lo que permites que tus hijos miren determinará qué influencia gobierna tu casa. Cuando en Apocalipsis se describe la bestia, se hace con imágenes poderosas. No porque el texto quiera impresionar visualmente, sino porque lo visual comunica realidades espirituales. Lo mismo ocurre en nuestros hogares. Cada imagen comunica algo. Y si no comunica el carácter de Dios, entonces se está anunciando una alternativa que no viene del cielo. No es suficiente que algo no sea satánico explícitamente. Si no glorifica a Dios, no puede ser parte del altar. Y el altar no es solo la mesa de oración, sino cada pared, cada rincón, cada elemento del hogar. En Colosenses 3:12 nos exhorta:
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta no es solo una exhortación de enfoque espiritual, sino una instrucción concreta. Que tu mirada no esté condicionada por lo corruptible, por lo impuro, por lo que representa valores contrarios al reino. Esta es una generación visual y el enemigo lo sabe. Por eso ha convertido lo visual en su principal herramienta de conquista. Pero el Espíritu Santo está levantando ojos que ven con discernimiento, miradas que ya no son pasivas, sino proféticas. Hogares que filtran lo que entra no solo por lo que gusta, sino por lo que edifica. Toda imagen tiene una voz. Puede hablar de paz o de miedo, de honra o de burla, de pureza o de perversión, de luz o de tiniebla. Y esa voz no se apaga mientras la imagen esté presente. Si hay cuadros que gritan rebeldía, esculturas que susurran idolatría, afiches que proclaman pecado, no es posible edificar una atmósfera de adoración verdadera. En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración en verdad no coexiste con lo falso. No se sostiene sobre imágenes que exaltan lo opuesto a Dios. El hogar no es solo un espacio físico, es un altar viviente. Y el altar no puede tener mezcla. Las imágenes que lo contaminan deben ser removidas con decisión y sin excusa. Lo que exalta el pecado, aunque lo haga con estética, aunque lo haga con creatividad, aunque lo haga con popularidad, sigue siendo una plataforma del enemigo. Y donde se le permite una plataforma, él edifica un argumento. Y donde hay argumento se construye fortaleza. Y donde hay fortaleza hay opresión. Todo comienza con una imagen. Por eso, hoy es el tiempo de examinar con ojos nuevos. No con los ojos del gusto personal, del valor económico o del aprecio cultural, sino con los ojos del Espíritu. ¿Qué mensaje traen esas imágenes que has colgado en tu casa? ¿Qué atmósfera crean? ¿Qué estás enseñando a través de ellas? ¿Qué puerta están abriendo? La respuesta a estas preguntas no solo te dará entendimiento, sino autoridad. Porque cuando eliminas lo que no pertenece al reino, estás estableciendo un nuevo gobierno espiritual en tu hogar. Un gobierno donde el pecado no tiene representación, donde la oscuridad no tiene imagen y donde solo Cristo es exaltado. Hay objetos que no llegan por elección, sino por entrega. Vienen como obsequios, como gestos de afecto, como detalles aparentemente inofensivos que cruzan el umbral de la puerta con una sonrisa, pero cargan en su interior una intención invisible. En el mundo espiritual, no todo lo que se recibe fue enviado con bendición. El enemigo no siempre se manifiesta como opresor. Muchas veces se disfraza de dador. La palabra nos enseña que existen transferencias espirituales ocultas detrás de lo material. Y una de las formas más sutiles en que Satanás infiltra hogares consagrados es a través de objetos contaminados por el pecado, la maldición o el ocultismo, disfrazados de regalos. La Biblia ofrece múltiples ejemplos donde lo que se recibe físicamente desencadena consecuencias espirituales profundas. En Josué 7, Acán toma objetos del anatema, entre ellos un manto babilónico y plata, y los oculta dentro de su tienda. No eran posesiones propias, eran bienes tomados del enemigo, apartados para destrucción, y al introducirlos en su hogar, no solo trajo juicio sobre sí mismo, sino sobre toda la comunidad. El juicio de Dios se manifestó no porque el objeto tuviera poder por sí mismo, sino porque su procedencia lo convertía en una abominación delante del Señor. Lo que había sido maldecido no podía coexistir con lo que había sido consagrado. Este principio no ha cambiado. Hay objetos que, aunque bellamente envueltos, traen consigo una carga espiritual destructiva. La procedencia de algo no se borra con su apariencia. Y el propósito con el cual fue entregado puede contaminar
el ambiente del lugar donde se recibe. Muchos creyentes oran por liberación, por restauración familiar o por descanso espiritual, pero al mismo tiempo conservan cosas regaladas que no fueron enviadas con amor, sino con resentimiento, manipulación, envidia o incluso con una intención maligna deliberada. No todo regalo es muestra de afecto. Algunos son semillas de discordia, de enfermedad, de división, de confusión, sembradas silenciosamente y aceptadas ingenuamente. En el libro de Hechos 8 aparece Simón, un hombre que al ver el poder del Espíritu Santo ofreció dinero a los apóstoles para recibir el mismo don. Pedro lo reprende con palabras tajantes. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Lo que Simón ofrecía no era un simple pago, era una transferencia espiritual contaminada. Su motivación no era pura, y el apóstol, discerniendo el corazón detrás del obsequio, rechazó no solo la oferta, sino también el vínculo que ella intentaba establecer. Aquí queda revelado un principio. No se recibe nada cuyo origen no esté alineado con el Espíritu de Dios, sin importar su forma o su valor. Hay quienes al recibir un objeto también están recibiendo una atadura, porque detrás de algunos regalos hay pactos. Lo que fue ofrecido en un altar equivocado, al ser aceptado, introduce en la vida del receptor los efectos de ese altar. No es casualidad que en muchas culturas y prácticas ocultistas se consagren objetos para ser entregados. Se les asigna un propósito espiritual, se ora sobre ellos, se declara algo específico y luego se envían con la apariencia de un gesto común. El receptor, al no discernir el origen o la intención, lo acepta, lo guarda y sin saberlo permite una legalidad que afecta su atmósfera, su salud emocional, su economía, sus relaciones o su vida espiritual, ¿no? El enemigo conoce bien la naturaleza simbólica de los objetos. Sabe que muchas veces los seres humanos establecen vínculos emocionales con lo que reciben, especialmente cuando viene de personas significativas. Y por eso utiliza esos vínculos como canales para establecer influencia. En 2 Corintios 2:11 se nos advierte que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. No se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento. No todo debe ser recibido, y mucho menos debe ser guardado sin oración, sin confirmación espiritual, sin alineación con la palabra. La presencia del Espíritu Santo en un hogar exige pureza, no solo en los actos, sino también en las posesiones. Es necesario entender que lo que llega a tus manos también entra en tu atmósfera, y tu atmósfera determina tu sensibilidad espiritual. Cuando conservas algo que fue enviado con malicia, con intención de control, con resentimiento, con carga o con carga espiritual ajena al reino de Dios, estás aceptando no solo un objeto, sino también una influencia. A veces el resultado no es inmediato, pero con el tiempo comienzan a manifestarse señales: pérdida de paz, incomodidad sin causa, discusiones frecuentes, pesadillas, opresión emocional, dificultad para orar. El Espíritu Santo no es indiferente a lo que habita en tu entorno. Él se mueve donde hay santidad, y donde hay mezcla, se limita. En el Antiguo Testamento, cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos y llevada al templo de Dagón, el ídolo cayó postrado delante de ella. 1 Samuel 5. En la presencia de lo sagrado, lo profano no se mantiene de pie. Pero la enseñanza más profunda de este pasaje no está solo en la caída de Dagón, sino en la reacción del pueblo. En lugar de rendirse ante el Dios verdadero, decidieron devolver el arca. Rechazaron lo que traía gloria, porque su ambiente estaba contaminado. No todo espacio está preparado para recibir la presencia de Dios, porque lo que alberga en su interior contradice la naturaleza del Espíritu. Lo mismo ocurre con los hogares
que conservan objetos cuya esencia contradice la pureza del altar. En muchos casos, los objetos malintencionados no llevan una marca visible, no tienen una señal externa que los identifique como peligrosos, pero espiritualmente están cargados. La forma de identificar su influencia no es por lo que aparentan, sino por lo que producen. Si después de recibir algo comenzó una serie de eventos negativos, si al orar sientes resistencia, si al entrar en cierto espacio del hogar se percibe opresión o desasosiego, es tiempo de revisar no solo tus acciones, sino también tus posesiones. La Biblia no dice que el diablo destruirá con estruendo, dice que es sutil, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Y muchas veces su estrategia comienza con una caja de regalo. Los objetos enviados con intención perversa pueden funcionar como puntos de contacto. En el ámbito espiritual, todo lo que establece una conexión entre un altar y una persona, entre un pacto y una vida, se convierte en canal de influencia. Por eso, en Deuteronomio 13:17, se ordena que nada del anatema quede en tu mano. No se pegará nada del anatema a tu mano, para que Jehová se aparte del ardor de su ira. El mandato no es guardar, ni analizar, ni negociar con lo contaminado. Es eliminarlo, porque mientras esté presente, hay oposición divina. Y cuando hay oposición divina, no hay avance espiritual. Los regalos que fueron consagrados en ambientes de idolatría, en prácticas esotéricas, en cultos falsos, o bajo motivaciones de venganza o manipulación, no pueden ser integrados a una casa de adoración. El error no está solo en recibirlos, sino en darles espacio. Cada objeto tiene un lugar, y ese lugar también tiene voz. Si está sobre el altar, habla. Si está en la entrada, custodia. Si está en el dormitorio, afecta el descanso. Si está en la sala, determina el ambiente. Lo que fue enviado con maldición debe ser destruido. Lo que fue entregado con pecado debe ser desechado. No se puede construir un altar limpio sobre cimientos contaminados. En Apocalipsis 18:4 se escucha una voz que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta salida no es solo física, también es espiritual. Es una separación radical de todo lo que conecta con lo impuro. Y esa separación comienza por lo que conservamos. No se puede pertenecer al reino y mantener reliquias del enemigo. No se puede servir al Dios Santo y atesorar lo que proviene de lo profano. La santidad no es parcial. La limpieza espiritual no es simbólica. Es total y comienza con obediencia. El discernimiento espiritual es esencial para evaluar los objetos que han llegado a tu casa como regalo. No todo lo que se te entrega debe ser aceptado sin oración. No todo lo que viene de una persona conocida proviene de una intención pura. Hay que examinar no solo el objeto, sino el origen, el propósito, el momento, la atmósfera que lo rodea. El Espíritu Santo da señales y cuando algo no proviene de Él, lo revela con paz ausente, con incomodidad interna, con un freno invisible. La sensibilidad espiritual no es un lujo, es una necesidad para mantener tu hogar alineado con el cielo. Si el enemigo logró colocar en tu casa un objeto cargado con maldición, fue porque no hubo vigilancia espiritual en el momento de recibirlo. Pero hoy tienes la oportunidad de revertirlo. Lo que fue sembrado en secreto puede ser desarraigado en oración. Lo que fue entregado con malicia puede ser destruido con autoridad. Y lo que se mantuvo oculto puede ser expuesto por la luz de la palabra. No se trata solo de limpiar el espacio físico, sino de romper el vínculo espiritual
Porque cuando cortas la conexión con lo maldito, restableces la cobertura divina. Dios no habita en lugares de mezcla. Su presencia reposa donde hay entrega total. Por eso, cada objeto en tu casa debe pasar por el filtro de su santidad. Lo que fue regalado con intenciones que no provienen del Espíritu Santo debe ser removido, no por temor, sino por obediencia, no por sospecha, sino por discernimiento. Porque cuando eliminas lo que el enemigo usó para infiltrarse, estás declarando que tu casa le pertenece a Dios. Existen objetos que no solo ocupan espacio en la casa, sino que conservan una conexión espiritual directa con episodios que deberían haber sido cerrados hace tiempo. Son reliquias de etapas pasadas que ya no representan lo que Dios está haciendo en el presente, pero que siguen teniendo presencia como si todavía tuvieran poder. Y en el mundo espiritual, aquello que se mantiene vivo a través de la memoria, del apego y del recuerdo material sigue teniendo influencia. Muchas casas están espiritualmente atadas no por lo que se hace hoy, sino por lo que nunca se terminó de soltar del ayer. Y todo lo que permanece sin ser entregado se convierte en territorio abierto para el enemigo. La palabra de Dios insiste en la separación como un acto necesario para avanzar en santidad. En 2 Corintios 6:17 está escrito: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ese llamado no es únicamente hacia relaciones externas o prácticas obvias de pecado, sino también hacia los vínculos internos que se alimentan con lo que decidimos conservar. Un objeto puede convertirse en un símbolo de lo que no se ha renunciado del todo. Una carta, una fotografía, una prenda, un regalo de una relación rota fuera de la voluntad de Dios puede continuar actuando como un punto de unión invisible que contradice la libertad que el Espíritu Santo quiere establecer. Donde hay un símbolo del pasado, hay una voz que habla desde él. Puede ser un susurro sutil, pero interrumpe la paz, bloquea la oración, reabre heridas y obstaculiza la restauración. Dios nos llama a construir sobre ruinas emocionales, ni a mantener como recuerdo lo que fue fuente de pecado. En Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Esta no es una recomendación de salud emocional, es una instrucción espiritual, porque lo que se recuerda con afecto se conserva con permiso, y lo que se conserva con permiso retiene legalidad. El enemigo no necesita acceso nuevo cuando hay objetos que siguen funcionando como testimonio de antiguas alianzas. La limpieza espiritual no es completa mientras lo que representa el pecado sigue en pie. En el Antiguo Testamento, cuando los reyes fieles a Dios traían reforma al pueblo, destruían no solo los altares a dioses falsos, sino también los objetos asociados con prácticas idólatras. Todo aquello que recordaba la traición debía desaparecer. Porque mientras existiera algo que conectara con la desobediencia, no había restauración plena. En 2 Reyes 23-24 se relata que quitó también Josías los encantadores, adivinos, ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. No los guardó en cajas, no los trasladó a depósitos, los eliminó, porque entendía que no se puede edificar un altar limpio con piedras contaminadas. Las reliquias del pecado, aunque no estén activas en lo visible, continúan proyectando su sombra si no han sido cortadas en lo invisible. Es imposible caminar en libertad mientras se convive con señales físicas del cautiverio anterior. No se puede declarar sanidad emocional y mantener escondido en un cajón un anillo que marcó una relación fuera del propósito de Dios.
No se puede proclamar fidelidad cuando se guarda con ternura un recuerdo de lo que fue fornicación, idolatría emocional o desobediencia al mandato divino. El apego a lo que se vivió fuera de la cobertura de Dios no es memoria, es resistencia espiritual a la transformación. Dios no llama a negar el pasado, pero sí exige que se cierre. Y el cierre no es real mientras haya objetos que lo sostengan. El dolor que no se entrega al Señor se convierte en una raíz. Y esa raíz, si se nutre de recuerdos materiales, impide la sanidad completa. Hebreos 12, 1 exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera espiritual requiere ligereza. No se puede avanzar mientras se arrastran objetos que cargan peso espiritual. No es el objeto por fuera, es la carga que representa por dentro. En muchos casos, lo que se conserva no se mantiene por nostalgia, sino por temor. El alma se aferra a lo que conoce, incluso cuando eso fue motivo de dolor. El enemigo usa ese apego como una herramienta de esclavitud emocional. Lo que no se suelta por amor propio se convierte en una atadura disfrazada de recuerdo. Pero Cristo vino a romper cadenas, no a tolerar ataduras elegantes. La libertad espiritual requiere decisiones concretas, actos visibles que acompañen el arrepentimiento interior. En Lucas 19:8, Zaqueo declara: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Su arrepentimiento se manifestó en acción. Lo que fue manchado fue limpiado con restitución. Lo que estaba mal adquirido fue desechado. No guardó reliquias de su pecado porque entendió que la transformación requiere evidencia. Cada objeto asociado a un pecado pasado es un recordatorio espiritual que permanece activo mientras no se elimine. El enemigo sabe que el recuerdo es suficiente para desestabilizar el avance y lo utiliza como una cuerda atada al alma. La sanidad no puede completarse donde el alma sigue mirando atrás. Y la presencia de Dios no se manifiesta con plenitud en un altar dividido entre la adoración actual y los ecos de relaciones o decisiones anteriores que no fueron alineadas con su voluntad. La única forma de avanzar sin estorbos es cerrar todo vínculo que quedó abierto, y muchas veces ese cierre comienza con el acto físico de eliminar lo que representa esa etapa. Lo que permanece guardado como si todavía tuviera valor sentimental se convierte en una contradicción espiritual. Dios no puede construir lo nuevo sobre una base emocional contaminada. La limpieza del altar comienza con una renuncia total, y lo que no se suelta sigue hablando. No importa cuán pequeña sea la reliquia, su presencia es una declaración silenciosa de que hay algo que no ha sido entregado por completo. Y donde hay reserva, hay espacio para la interferencia del enemigo. Hay elementos que no necesitan apariencia oscura ni símbolos evidentes para convertirse en herramientas del enemigo dentro del hogar. Basta con que ocupen el lugar que solo Dios debería tener. La tecnología y el entretenimiento, cuando no son gobernados por la dirección del Espíritu Santo, se convierten en canales sutiles de contaminación espiritual. Lo que fue creado para facilitar la vida puede fácilmente convertirse en una fuente constante de desviación, distracción y pecado. No se trata de los dispositivos en sí, sino del contenido que transmiten, del tiempo que consumen, de los hábitos que forman y de la atmósfera espiritual que instauran en el corazón de la casa. La Biblia enseña que el hombre fue creado para habitar en la presencia de Dios, para adorar sin interrupciones y vivir en comunión continua con su Creador. Todo lo que interrumpe esa comunión debe ser evaluado con rigor. En Efesios 5,
15 a 16 se exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El uso de la tecnología y del entretenimiento revela la condición espiritual del corazón. Lo que ocupa la mayoría de nuestro tiempo revela cuál es el trono que está siendo levantado en nuestro interior. Y si lo que se consume mediante una pantalla aleja de la palabra, debilita el deseo de orar o entorpece la sensibilidad al espíritu, entonces se ha convertido en una herramienta de manipulación espiritual disfrazada de normalidad. En muchos hogares los dispositivos electrónicos han dejado de ser herramientas para convertirse en altares alternos. Se les dedica tiempo, atención, emoción y obediencia. Marcan el ritmo del día, establecen el tono del ambiente, determinan cuándo hay silencio, cuándo hay ruido, cuándo se habla, cuándo se calla. Y cuando un objeto tiene ese nivel de control, ha dejado de ser inofensivo. En Mateo 6:24, Jesús declaró que no se puede servir a dos señores. Esa palabra no aplica solo al dinero. Aplica a todo lo que demanda el corazón, la mente, las emociones y la energía. La adicción a lo visual, a lo digital, al contenido diseñado para entretener, pero no edificar, es una señal de que algo ha usurpado el centro que le corresponde a Dios. Muchos no perciben el peligro porque el enemigo no trabaja siempre con lo grotesco, sino con lo progresivo. Comienza tolerando lo indiferente, luego lo cuestionable, después lo impuro, hasta que lo destructivo se convierte en costumbre. Una serie, una música, un videojuego, una red social, un canal de contenido aparentemente trivial puede volverse una corriente invisible que arrastra lentamente hacia un estado de frialdad espiritual. Hebreos 2. Uno advierte que es necesario prestar mucha atención para que no nos deslicemos. El desliz no es una caída repentina, es un desplazamiento silencioso provocado por el descuido. Y muchos hogares están siendo arrastrados espiritualmente porque lo que se transmite constantemente por medio de las pantallas moldea el pensamiento, define el lenguaje, contamina la pureza e introduce filosofías contrarias a la verdad del Evangelio. No se trata de demonizar la tecnología, sino de restaurar el altar. En el momento en que un dispositivo comienza a reemplazar la intimidad con Dios, a formar pensamientos que contradicen la Escritura, a generar adicción emocional, ya no es una herramienta, es una brecha. En Santiago 4:4 se afirma que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa enemistad no siempre se manifiesta con rebelión abierta, sino con conformidad silenciosa. Cuando lo que se ve, se oye y se consume en casa contradice los principios del reino, pero se sigue permitiendo por comodidad. Se ha pactado con el mundo en lo privado, aunque se adore en lo público. El enemigo no necesita destruir de inmediato, le basta con anestesiar. Cuando la conciencia se adormece por la exposición constante a contenidos inmorales, violentos, irrespetuosos, blasfemos o banalizantes, el espíritu entra en una etapa de tolerancia que desactiva la vigilancia. La palabra dice que debemos estar sobrios y velar, 1 Pedro 5:8. Pero no se puede velar cuando los sentidos han sido saturados con estímulos que desvían del propósito. Y no se puede estar sobrio cuando el entretenimiento ha tomado el lugar de la edificación. La atmósfera espiritual del hogar está directamente relacionada con lo que se permite o se promueve en sus pantallas. Lo que se reproduce una y otra vez forma un altar. Si lo que se escucha y se ve glorifica el pecado, entonces el ambiente comienza a impregnarse de un espíritu contrario al de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformar nuestra mente. Pero la mente no se renueva mientras esté siendo moldeada por imágenes y palabras que exaltan la impureza.
La mente que consume contenido impuro no puede producir pensamientos santos. Y la boca que se alimenta de voces seculares no puede fluir con lenguaje celestial. Muchos hijos están siendo formados más por las pantallas que por la palabra. Lo que ven, lo que escuchan, lo que repiten viene de fuentes que glorifican la rebelión, la sensualidad, la mentira, la violencia. Y si eso es lo que se reproduce continuamente en casa, entonces los cimientos espirituales están siendo minados lentamente. No es posible levantar una generación consagrada mientras se permiten en el hogar mensajes que exaltan el pecado. El Señor dijo claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Pero lo que llena el corazón primero entró por los ojos y los oídos. Y cuando lo que entra es entretenimiento contaminado, lo que sale será confusión, indiferencia y desobediencia. Dios no se opone a que haya descanso, gozo o momentos de distracción sana. Pero cuando el entretenimiento se convierte en idolatría, cuando la tecnología ocupa el lugar de la comunión, cuando el contenido desplaza la adoración, se ha instalado un objeto enemigo en el centro del altar. Y solo hay una forma de restaurar ese altar: purificándolo, no con decisiones superficiales, sino con una entrega radical que coloque nuevamente a Cristo como Rey del hogar. No se trata de reglas, no, sino de rendición. Lo que no glorifica a Dios lo ofende, y lo que lo ofende no debe permanecer. No todo lo que lleva una apariencia religiosa proviene de Dios. Hay objetos que han sido revestidos con símbolos de fe, pero cuyo origen no tiene respaldo en las Escrituras ni dirección del Espíritu Santo. Se presentan como instrumentos de devoción, pero en realidad desvían la adoración del único que merece ser exaltado. En muchos hogares, la presencia de estatuas, medallas, reliquias, imágenes y artículos cargados de tradición religiosa humana se ha convertido en una forma de idolatría disimulada. El corazón puede estar convencido de estar honrando a Dios, mientras los objetos establecidos como parte de la rutina espiritual están sirviendo como portales de confusión y puertas abiertas a la actividad del enemigo. La palabra es clara en cuanto a que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Jesús dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. No habló de ritos, ni de objetos, ni de símbolos materiales como puente hacia Dios. Lo que se necesita no es una forma visible, sino una rendición interna. Sin embargo, durante siglos, el adversario ha infiltrado prácticas religiosas que mezclan lo santo con lo profano. Ídolos con forma de santos, velas encendidas sin dirección del Espíritu, cuadros que representan imágenes humanas que son adoradas como si tuvieran poder divino. Todo eso contradice la esencia del Evangelio. En Éxodo 24:5, Dios estableció un mandato incuestionable: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No hay ambigüedad, no hay margen de reinterpretación. Toda forma de imagen que pretende representar a lo celestial con propósito de veneración es una infracción espiritual. Y cuando tales objetos son introducidos en el hogar bajo el argumento de tradición, cultura o costumbre familiar, lo que se está haciendo es establecer un altar que no honra a Dios, sino que da lugar a la manipulación del enemigo. Muchos de estos objetos están presentes no porque haya malicia, sino por ignorancia. Pero la ignorancia no neutraliza el efecto espiritual. En 2 Reyes 23, 24, 25 se relata cómo el rey Josías, al descubrir lo que decía el libro de la ley, destruyó todo objeto que había sido introducido con fines religiosos, pero que no provenía del mandato divino. Fue una reacción
inmediata, radical y sin excusas. No preguntó cuánto valían los objetos. No buscó reinterpretarlos. No los guardó por respeto a quienes los habían colocado. Comprendió que donde hay mezcla no puede haber presencia pura. Y si un hogar ha sido destinado para ser morada del Espíritu Santo, no puede contener elementos que representen doctrinas de error. En muchas casas hay crucifijos colgados como si fueran escudos espirituales, pero el verdadero poder no está en una figura de metal o madera, sino en el Cristo resucitado que vive dentro de los que le obedecen. Hay rosarios que se tocan como si fueran amuletos. Hay estampas que se besan como si portaran protección. Hay agua etiquetada como santa, que se usa como si tuviera capacidad espiritual automática. Pero todo eso es símbolo vacío, si no hay una relación real con Dios. Y en algunos casos se convierte en un objeto contrario a la fe, porque desvía la mirada de lo eterno hacia lo visible. Y lo visible, si no está guiado por el Espíritu, es estorbo. El enemigo no necesita que se adore abiertamente al mal para operar, le basta con que se adore a algo que no sea Dios. Esa es la estrategia más antigua, no provocar rechazo a lo verdadero, sino sustituirlo por algo similar, adornado, aceptable, pero sin esencia. En Romanos 1:25 el apóstol Pablo dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No se trata solo de idolatría pagana. También se trata de cualquier práctica devocional que pone la fe en un objeto y no en la obra redentora del Hijo. La idolatría no es solo arrodillarse frente a una estatua, es también depositar la esperanza espiritual en lo que no tiene vida. Cada objeto religioso que no esté alineado con el diseño bíblico tiene un efecto espiritual. Muchos de ellos fueron creados desde ideas sin fundamento escritural, otros incluso desde prácticas sincréticas que mezclan lo cristiano con lo oculto. Aunque estén asociados con iglesias, costumbres populares o figuras conocidas, si no tienen raíz en la verdad revelada, operan como imitaciones. Y las imitaciones no producen vida, sino confusión. En Gálatas 1:6-8. Pablo advierte con severidad sobre quienes predican un evangelio diferente, aun si parecen traer mensaje de luz. Esa advertencia también aplica a lo visual, porque cada objeto habla. Y si lo que transmite no proviene de la palabra, está abriendo un acceso a la distorsión. No es el objeto en sí lo que tiene poder, sino el lugar espiritual que se le otorga. Lo que se honra desde el corazón, lo que se toca con reverencia, lo que se conserva como símbolo de fe, se convierte en un altar invisible. Y si ese altar no está conectado con la verdad, entonces es una puerta sin cobertura. La cobertura no viene por tradición, viene por obediencia, viene por alinear el hogar con los principios del reino, viene por rendir cada cosa que se posee a la inspección del Espíritu. Y cuando algo no concuerda con la verdad, no se tolera, se elimina. Un hogar no puede estar dividido entre lo que representa a Cristo y lo que representa costumbres que Él nunca aprobó. No se puede mezclar la fe genuina con prácticas heredadas que se contradicen con la Escritura. El Señor es celoso de su gloria. No comparte su adoración con figuras, rituales o reliquias. En Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Y si su gloria no será compartida, tampoco lo será su presencia. Donde hay mezcla, hay conflicto. Y donde hay conflicto espiritual, hay estancamiento, confusión y ausencia de revelación. La purificación del hogar incluye examinar los objetos que lo componen, no desde el sentimentalismo ni desde la tradición, sino desde la verdad revelada. Todo lo que represente una doctrina equivocada, una
práctica idólatra o un símbolo vacío debe ser confrontado con la luz de la palabra. Y si no resiste esa luz, debe ser removido. Porque la casa que ha sido apartada para Dios no puede contener altares ajenos. Su presencia no se manifiesta en medio de figuras religiosas. Se manifiesta en la obediencia, en la verdad y en la santidad. Hay batallas que no se ganan fuera hasta que no se ordena lo que está dentro. No se trata solo de desechar objetos, sino de reclamar territorio. Cada habitación, cada rincón, cada espacio físico que Dios te ha confiado fue diseñado para ser tierra de promesa, no campo de batalla constante. La casa no es simplemente un refugio temporal, es una extensión del altar espiritual que levantas a diario. Y si el altar está dividido, si las puertas están entreabiertas, si las paredes han sido marcadas por presencias ajenas a su voluntad, entonces el enemigo no necesita derribar muros. Ya está adentro. Dios no llama a una limpieza por estética, llama a una restauración por propósito. Porque hay cosas que Él quiere depositar en tu hogar que no pueden coexistir con residuos de desobediencia. Su gloria no habita en ambientes que toleran lo que Él ya juzgó. Su fuego no desciende donde aún se conservan vestigios de lo que Él ordenó destruir. La obediencia no es una sugerencia, es la llave que activa su presencia en plenitud. Y esa obediencia debe comenzar donde la autoridad espiritual se ejerce primero, en la casa. Antes que conquistar ciudades, hay que gobernar correctamente el hogar. El enemigo sabe que un hogar en orden espiritual es una fortaleza inquebrantable. Por eso su estrategia no es atacar lo visible con violencia, sino infiltrar lo invisible con silencio. Porque si logra alterar la atmósfera del lugar donde habitas, también afectará tu descanso, tu oración, tu discernimiento, tus relaciones, tu ánimo y tu visión. Una casa bajo oscuridad no solo interfiere con el ambiente físico, interrumpe el acceso a revelación, a dirección y a victoria. Por eso Dios no solo limpia, también establece una nueva estructura espiritual. No basta con sacar al enemigo, hay que entronizar a Cristo en cada espacio. La Biblia nos muestra que cuando el arca del pacto fue colocada en el lugar correcto, el pueblo recuperó su identidad. La gloria volvió a fluir, el pueblo cantó, la guerra cambió. No fue el objeto en sí, fue lo que representaba una señal de que Dios reinaba otra vez en medio de ellos. Lo mismo ocurre cuando decides que tu casa ya no será depósito de objetos neutros, sino altar permanente del Espíritu Santo. Allí donde antes había contaminación, ahora habrá manifestación. Donde antes reinaba el caos, ahora se establecerá paz. Y donde antes había confusión, se abrirá un cielo claro de dirección. Porque lo que permite la entrada del enemigo también bloquea la entrada de la bendición. No puedes orar por restauración si en tu entorno hay cosas que siguen representando puertas abiertas al desorden espiritual. No puedes pedir cobertura si tus propios actos invalidan la autoridad del reino. Pero cuando te alineas, cuando haces lo que el Señor te pidió en secreto, cuando limpias el terreno con celo santo y con decisión firme, entonces lo que viene sobre tu casa no será destrucción, será reposo. Y el reposo no es pasividad, es señal de victoria. Porque el alma que vive en orden no necesita gritar para conquistar. Su paz habla más alto que cualquier ruido. Este no es un llamado emocional, es un despertar espiritual. Porque hay casas que serán sanadas, no cuando se ore más fuerte, sino cuando se obedezca más profundo. Hay familias que recuperarán su propósito. No, cuando lleguen más promesas, sino cuando salgan las cosas que no deberían estar. Hay niños que dormirán en paz, no cuando se les imponga manos, sino cuando se cierre la brecha que se abrió por objetos no confrontados.
Y habrá hogares que se llenarán de luz, no por cambiar lámparas, sino por remover las sombras que se habían normalizado. El Espíritu Santo no puede ser alojado como un huésped entre ídolos, contaminación, imágenes sin respaldo y entretenimientos que lo ofenden. Él no es invitado, es Señor. Y donde es Señor, todo lo demás se sujeta. Si algo se resiste, debe salir. Si algo produce división, debe ser destruido. Si algo te roba la paz, debe ser puesto ante el altar. Porque una vez que decides que tu casa será territorio sagrado, no podrás volver atrás. Las puertas que se cierran con santidad no deben abrirse con tolerancia. Lo que hoy decides eliminar no volverá con fuerza si tú permaneces firme. La guerra espiritual más poderosa que puedes librar comienza en la atmósfera donde vives. No porque haya objetos malditos con poder autónomo, sino porque tu obediencia tiene poder legal. Tu determinación por santificar cada espacio será la señal que el cielo reconocerá para enviar respaldo. No temas deshacerte de lo que Dios te está pidiendo entregar. Nada que Él te pida destruir será necesario para el nuevo capítulo que quiere escribir contigo. Y todo lo que salga abrirá lugar para lo que Él ha reservado. Tu casa no será campo de batalla, será altar de gloria. No será depósito de interferencias, será nido de presencia. No será zona gris, será territorio de luz. Y cuando Él reine en tu casa, verás como todo lo que parecía inmóvil comenzará a fluir. Porque cuando Dios habita, lo que estaba estancado empieza a florecer.